Dios les bendiga, buenas noches. Nos encontramos nuevamente dándole una mirada a los salmos, acercándonos a la palabra de Dios. La palabra de Dios que siempre es alimento a nuestras almas. Hoy vamos a estar viendo el Salmo 89. Hoy vamos a estar meditando en este extenso salmo y pensando en la promesa de la venida del Salvador. La Navidad, la encarnación del Hijo de Dios. Sean todos muy bienvenidos, confiando en el Señor que puedan estar bien en la comodidad donde quiera que se encuentren, en su hogar, descansando, pero también con un deseo, un anhelo de acercarnos a la palabra de Dios. Qué bendición es poder abrir la palabra de Dios y encontrarnos con el Dios de la palabra. Permítame orar y pedirle al Señor que nos bendiga nuevamente, que este sea un tiempo especial, que sea un tiempo maravilloso en su palabra y que usted y yo podamos meditar y alimentarnos del pan de vida. Gracias, Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra, de poder acercarnos a ti nuevamente y de poder, Señor, aprender de ti. Oh Señor, siempre nos enseñas, siempre nos guías, siempre nos ayudas, siempre nos socorre. ¡Qué bendición! Bendice a tu iglesia, bendice a cada persona que hoy también se une en esta celebración maravillosa, tu venida, tu encarnación. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo 89 es un salmo precioso, no muy conocido, no muy popular, pero es palabra de Dios y le damos gracias al Señor por este salmo, por todos los salmos que siempre nos enseñan grandes verdades, profundas verdades. Vea conmigo el versículo 1. Es el versículo que marca todo el contenido de este extenso salmo. El verso 1 dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. El salmista, en este caso, Etán, es el autor de este salmo, y dice que es esraíta, y el salmo es más bien un masquil, es decir, es una enseñanza, es un aprendizaje donde se nos enseñan grandes verdades. Este Etán está pasando por una situación difícil, complicada, y específicamente porque él no ve el cumplimiento de las promesas de Dios. Si bien es cierto, se aferra a la palabra de Dios, se aferra al consejo de Dios, conoce las promesas de Dios, siente que en su vida, en su andar, en su caminar, esas palabras y esas promesas no se están cumpliendo en él. Y ahí está en ese vaivén, ahí está en esa lucha, ahí está en esa encrucijada. Nosotros también muchas veces nos encontramos en la misma encrucijada, en la misma lucha. Conocemos las promesas de Dios, conocemos a la palabra de Dios. Hemos aprendido del Dios de la palabra, pero en ciertas ocasiones oramos por situaciones, peticiones, y no vemos el cumplimiento de ellas. Y a veces se cumple, pero no a la manera que nosotros esperábamos o de la manera que nosotros estábamos pidiendo. Y nos encontramos allí. Sí, conscientes de que es la verdad de Dios, conscientes de las promesas de Dios, pero en una batalla porque no vemos el cumplimiento de lo que nosotros esperamos a la luz de la misma palabra de Dios. Esa es la tónica de este salmo. Este es el sentir de este salmista. Quizás es el sentir suyo en esta hora. Quizás usted ha orado al Señor, usted ha rogado al Señor, usted ha presentado al Señor algunas peticiones en su vida y no ve el cumplimiento en este momento de esas peticiones y se siente desanimado, se siente quizás intrigado y se hace muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué a mí, Señor? Y nos encontramos en esa lucha. Pero
Debemos de aferrarnos a las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque como nos enseña este salmo, Dios nos promete su presencia, Dios nos promete actuar en su poder y Dios nos promete su paz. Así que tenemos por un lado sus maravillosas promesas, tenemos todo ese regalo maravilloso que Dios nos promete, que es caminar con nosotros todos los días su presencia. Quizás no la sienta, quizás las circunstancias desdibujan un poco la percepción de la realidad de que Dios está en usted, de que Dios está por usted. Y tenemos también lo que nos enseña este salmo es que Dios es poderoso. Él puede cambiar toda situación. Él puede cambiar cualquier circunstancia. Y lo primero que hace es cambiar nuestros corazones para que en momentos de encrucijadas espirituales, en que no veamos el cumplimiento de lo que estamos esperando y lo que le hemos pedido al Señor, nosotros aprendamos a confiar en el poder de Dios. Y esto, como resultado, nos da una paz. La Escritura le menciona, le llama una paz que sobrepasa, o la paz que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que usted pueda pensar, todo lo que usted pueda concebir en su mente, razonar. La paz de Dios sobrepasa, está elevada, está por encima, está más allá de nuestra capacidad. Es ahí donde entra la fe. ¿Por qué? Porque la fe básicamente es la esperanza firme en el cumplimiento de las promesas de Dios. Vea conmigo, verso 1, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, porque sus misericordias son perpetuas en nuestra vida. Sus misericordias son nuevas cada mañana, durante todos los días de nuestra vida. Y eso vemos aquí una enseñanza maravillosa que aprendamos nosotros en medio de esas encrucijadas, en medio de esas luchas espirituales. Nosotros aprendamos a cantar, a adorar al Señor, que aprendamos a convertir esas situaciones espirituales complejas, difíciles, en un motivo de alabanza, confiando en la provisión de Dios. Dice aquí la Escritura, de generación en generación. El verso 4 menciona, para siempre confirmaré tu descendencia. Allí dice también en el verso 21, mi mano estará siempre. Y el verso 24 dice, mi verdad y mi misericordia estarán con él. Verso 28, para siempre le conservaré mi misericordia. Y el verso 29, pondré su descendencia para siempre. Para siempre debemos de confiar en el Señor, por siempre, siempre, porque el que ha prometido, el que ha actuado, el que se ha manifestado en nuestras vidas, cumplirá sus promesas, su propósito en nuestras vidas. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Confiemos entonces en su fidelidad, porque su fidelidad es para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y a veces el Señor sí permite que pasemos por esas dudas y aprendamos a dudar nuestras dudas y aprendamos a confiar en Él y aprendamos a ejercitarnos en nuestra fe, a crecer en nuestra fe, que no esté depositada, que no esté circunscrita, que no esté sujeta a las circunstancias, a las emociones, al vaivén de la vida, sino en la firme ancla de la palabra de Dios. Vea conmigo, entonces, tenemos las promesas de Dios que son para siempre y hay aquí en el verso 4 una promesa preciosa. Dice, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. El trono. Aquí el trono más extenso, la dinastía más extensa en el trono, la dinastía de David, algunos 450 años, pero sabemos que hubo un tiempo en el cual se detuvo, ¿sí? Luego vino el cumplimiento
perfecto de esa promesa del reino de Dios, establecer el reino de Dios, el trono de David por siempre, en la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el cumplimiento perfecto de esas promesas, esa descendencia que sería por siempre. Y edificaré tu trono por todas las generaciones. Dios está en su trono, el Señor Jesucristo está en su trono, por todas las generaciones está reinando. Aquel que vino como un bebé, aquel que caminó entre nosotros, aquel que fue a la cruz y dio su vida y pagó el precio por nuestros pecados, aquel que resucitó y es exaltado, está en su trono reinando. Qué precioso. Y vemos entonces el poder de Dios. Vea conmigo el verso 6, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Él es inigualable. Verso 8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Confiamos en el poder de Dios, confiamos en las promesas de Dios, confiamos en la presencia de Dios, confiamos en la paz de Dios. Vea que el salmista desde el verso 8, básicamente hasta el verso 17, hace mención directa al poder de Dios. Y lo llama de la siguiente manera. 18 veces menciona tú. Vea conmigo. ¿Quién como tú? Tú tienes dominio. Tú las sosiegas. Tú quebrantas. Tu brazo. Tú lo fundaste. Tú lo creaste. Tu nombre, tu mano, tu diestra, tu trono, tu rostro, tu nombre, tu justicia. Tú eres la gloria. Tu buena voluntad. En esos momentos difíciles en el cual a veces nos sumergimos, es porque centramos la atención en nosotros. Para salir de allí, el Señor nos ha prometido su presencia, nos ha prometido su poder. Por lo tanto, debemos de centrarnos en Él, en su gloria, en su majestad, en su poderío, en lo que Él ha hecho. Él es el autor de la salvación. Él nos ha traído a salvación. Él nos lleva de la mano hasta la consumación final de esa salvación. Centrémonos en Dios. Aprendamos de Él. Confiemos en Él. Esa es nuestra gloriosa esperanza. El poder de Dios, la mano de Dios, el rostro de Dios, la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Y sí, podrán venir momentos complicados, difíciles, pero volteamos la mirada nuevamente al Señor Jesucristo, nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Vea conmigo, verso 18 dice, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Es nuestro escudo, es nuestro rey. Qué precioso. El verso 20 ya nos empieza a hablar del cumplimiento de esa promesa, de la venida del heredero del trono de David, el Señor Jesucristo. En el tiempo destinado por el Padre, vino Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor Jesucristo, y dice, lo ungí con mi santa unción. Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el prometido. Mi mano estará siempre con Él. Verso 24, mi verdad y mi misericordia estarán con Él y en mi nombre será exaltado su poder. Qué precioso. Nos da esa confianza, esa esperanza en las promesas de Dios. Dios prometió que vendría el Mesías vino, el Salvador vino, y ahora nosotros podemos tener salvación, vida eterna, podemos caminar en su presencia, podemos confiar en su poder, y eso nuevamente nos da una paz indescriptible. En medio de la tormenta, en medio de la incertidumbre, en medio del vaivén, en medio de las malas noticias, en medio de un panorama oscuro y adverso, nosotros, cuando ponemos nuestra mirada en Dios, cuando creemos en sus promesas,
creemos verdaderamente, Él ha prometido estar con nosotros. Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es fiel a sus promesas. Él ha prometido que su poder estaría con nosotros a nuestro favor y efectivamente es así. Eso es algo muy precioso. Dice el verso 26, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Qué precioso. Nadie en el Antiguo Testamento se dirigió a Dios como Padre. Nadie. Pero en el Nuevo Testamento vemos que el mismo Señor Jesucristo, cuando nos enseña a orar, nos dice, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, que por la presencia de Dios, por la obra de Cristo Jesús, ahora nosotros tenemos a nuestro Padre celestial. Tenemos esa relación de padre a hijo y eso es algo especial y eso es parte de la promesa del cumplimiento de la obra maravillosa de Emmanuel, Dios con nosotros. Vea conmigo, podemos decirle mi Dios, podemos decirle nuestra roca que nos da firmeza, podemos decirle que Él es mi salvación, Él es el primogénito de los muertos, como dice el libro de Apocalipsis, el primero, el que marcó el camino para toda la humanidad, para todos aquellos que confíen en Él, para todos aquellos que le acepten como el único y suficiente Salvador. Y vea conmigo, el más excelso de los reyes de la tierra. Él es nuestro rey, Él es nuestro rey y nosotros podemos confiar en medio de esos vaivenes, de esas encrucijadas espirituales. El Señor va a cumplir sus promesas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es fiel y porque vemos que Él ya cumplió esa promesa maravillosa de la venida del Mesías, del Salvador del mundo. Verso 28, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto. Vea que ese es el pacto, el nuevo pacto, como dijo el mismo Señor Jesucristo, el nuevo pacto hecho en mi sangre, es su pacto. Él es la garantía de su propia palabra y de su propia obra. Él ha hecho pacto de salvación para todos aquellos que confíen en su obra en la cruz del Calvario. Mi pacto es el pacto del Señor. Confiemos, Él es fiel, Él es veraz. Él es verdadero, Él va a cumplir sus promesas en nuestras vidas. Y verso 29, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Interminables, eternos. El trono de Dios, el reinado de Emmanuel, aquel que vino en forma de bebé, es para siempre, por la eternidad. Es nuestro Rey, es nuestro Señor. Y podemos entonces nosotros terminar como termina este salmo. Allí el salmista vuelve otra vez en su batalla, vuelve en su lucha, pero no pierde la esperanza, porque al final en el verso 52 dice, bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Aunque momentáneamente está peleando algunas batallas en su fe, él sabe y confía que para siempre el Señor va a cumplir sus promesas. Y por eso podemos nosotros unirnos a Etán, cantar en este masquil, en este salmo de enseñanza, podemos cantar bendito sea Jehová para siempre, porque para siempre es su misericordia y porque para siempre, por siempre, Él cumplirá sus promesas, porque Él es fiel y verdadero. Gracias, Señor. Gracias por este salmo que nos enseña algo tan precioso como es confiar en tus promesas, como es confiar en tu presencia, como es confiar en tu poder y darte gracias por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias porque Él nació para ir a la cruz. Gracias porque Él nos ha traído la salvación y la vida eterna a nuestras vidas. Oh Señor, que cada hogar,
Que cada familia hoy pueda gozarse y pueda cantar igualmente, bendito sea el Señor para siempre, porque siempre el Señor nos bendice con su obra en nuestras vidas. Suple, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, y para aquellos que están esperando en las promesas de Dios, oh Señor, guarda sus corazones y que siempre estén confiando y esperando en tu fidelidad. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les invitamos nuevamente cada miércoles una mirada a los salmos, y siempre podemos celebrar juntos los domingos a las 11 de la mañana nuestro Rey, aquel que es fiel a sus promesas. A las 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración en la ciudad de Brandon, Florida. Feliz noche y feliz fin de semana. Feliz Navidad. Cristo es la Navidad.